Vamos a dar comienzo entonces a la quinta clase de doctrina, amén, doctrina bíblica. Hemos comenzado este estudio, creo que es de mucha bendición, por lo menos por lo que escucho, lo que me comentan los hermanos, les está haciendo de mucha bendición, gloria a Dios, así que damos gracias al Señor por poder tener este medio para poder compartir la palabra. Hoy nos toca hablar de un tema que muchas veces hemos dicho que es bastante delicado y bastante complicado a veces también para poder enseñar y para poder aprender, que es el tema de la doctrina de la Trinidad de Dios. Así que quiero que presten atención, que tomen nota. Por supuesto que después les voy a mandar el material para que ustedes tengan allí para volver a estudiarlo, repasar los textos bíblicos. Pero como tenemos poco tiempo, quiero ir avanzando un poquito. Una de las cosas que siempre nos cuestionan, ¿no es cierto?, principalmente aquellas personas que no son cristianas, que no son creyentes, es que la palabra Trinidad, ¿no es cierto?, no se encuentra en la Biblia. Y bueno, la verdad es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad, así como por ejemplo tampoco encontramos la palabra Biblia, la Biblia, en la Biblia, ¿no? Y por eso no significa que la Biblia no exista. La Biblia existe, nosotros la tenemos, la tienen todas las religiones, digamos, cristianas, ¿no es cierto? Pero la palabra Biblia no está en la Biblia. Sin embargo, la Biblia es real, existe. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, la palabra Trinidad es verdad, no está en la Biblia, pero sí la Biblia nos habla mucho acerca de la Trinidad. Y eso es lo más importante, porque, ¿no es cierto?, nosotros hemos hablado acerca de lo que era una doctrina, y una doctrina tenía que ver con ese conjunto de enseñanzas enfocadas en un tema que nos dan esa, digamos, base sólida y fuerte para poder declarar que es una doctrina, ¿no?, que es una enseñanza que está bien fundamentada en la palabra de Dios. Y bueno, la doctrina de la Trinidad de Dios, si la podemos definir nosotros de una manera sencilla, podemos decir que nos dice que hay un solo Dios. Eso es muy importante, un solo Dios. Nosotros no creemos en que hay tres dioses como algunas religiones creen, pero este solo Dios, en la unidad de la, podemos decir, divina esencia, ¿no es cierto?, hay tres personas, un Dios, un solo Dios con tres personas que son coeternas, o sea que las tres son eternas, son iguales en todo, por eso se habla de un solo Dios. Son de la misma sustancia, pero tienen distinta subsistencia, o sea, ellas se han manifestado, estas tres personas que son un solo Dios, un mismo Dios, se han manifestado a través de la historia, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Su subsistencia ha sido distinta porque hemos aprendido que el Padre al principio de la Biblia lo encontramos allí creando, ¿no es cierto? Lo encontramos en acción al Padre, y el Padre está creando, y allí habíamos aprendido que el Hijo y el Espíritu Santo lo acompañaban. Luego vimos que Jesucristo vino, ¿no es cierto?, al mundo, y allí Él se convirtió en el protagonista en la historia, y el Espíritu Santo y el Padre lo acompañaban a Jesús, y luego que Jesús se fue, dijo que iba a mandar al Consolador, al Paracletos, para que estuviera con nosotros, y entonces Jesús se fue al cielo, después de haber resucitado, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y nos envió junto al Padre, al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros y en nosotros, y ahora el Espíritu Santo está siendo el protagonista en esta era de la iglesia. La iglesia comenzó aquel día en que el Espíritu Santo descendió a la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan? El día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino, allí comenzó la historia de la iglesia. Así que en síntesis decimos que hay un solo Dios que está unido, unido esencialmente, ¿no es cierto?, con tres personalidades que son eternas y que son iguales en todo, en cuanto a la sustancia, pero distintas
en cuanto a la subsistencia, la manera en que se han manifestado a través de la historia de la humanidad. La palabra compuesta, ¿no es cierto?, de tres, que encontramos para definir la Trinidad, y la unidad, ¿no es cierto?, porque es una palabra compuesta, ¿no? Cuando hablamos de la triunidad, ¿no es cierto?, hablamos de que hay tres que son uno, ¿no? Entonces, es una palabra compuesta, podemos decir, y aunque la palabra, yo dije Trinidad, no se encuentra en la Biblia, ¿no es cierto?, es la palabra que mejor nos deja entender o comprender la tripartita, personalidad de Dios, en la cual decimos que Dios existe según lo revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces, es una palabra que no la encontramos, pero esta palabra es la que nos, de alguna manera, nos demuestra la manera más sencilla de poder entender cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un solo Dios con tres personalidades que son coeternas, que son, bueno, todo lo que mencionábamos recién, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra, triunidad, es la que nos da la idea de poder entender un poquito de cómo es Dios. Claro que por supuesto que esta doctrina es complicada de entender, ¿no? Una vez me pidieron que explicara a unos niños en una escuela bíblica sobre la Trinidad. Y yo dije, wow, qué difícil, porque me es difícil explicárselo a los grandes, ¿no es cierto? Y bueno, imagínense a los niños. Así que, bueno, hay varias figuras que se utilizan, por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? Uno dice que el agua se encuentra en estado gaseoso, en estado líquido y en estado sólido, ¿no? Sin embargo, siempre es agua, pero uno lo puede sacar de la heladera como un estado sólido. Cuando sale el vapor, cuando ponen la pava a calentar y sale el vapor del agua, aparece en forma de vapor, y si no, en forma de líquido cuando abrimos la canilla. Pero aunque ahí lo encontramos de tres maneras diferentes, ¿no es cierto?, siempre sigue siendo agua. Es el agua, evaporada, sólida o líquida. Bueno, de alguna manera ese es un ejemplo, ¿no? También yo decía, bueno, una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona comienza a crecer y en un momento de la vida esa persona es hijo, ¿no es cierto? Pero a la vez tiene hijos y entonces es padre, y a la vez tiene esposa y entonces es esposo. O sea que la misma persona cumple tres funciones, ¿no es cierto? Es como que actúa, ¿no es cierto? Como decíamos, en cuanto a la subsistencia, actuamos en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Es la misma persona, pero a veces actúa como hijo, a veces actúa como padre, y a veces actúa como esposo, ¿no? O como hermano, podríamos decir también. Entonces, de esa manera un poco, mirando, hay muchos más ejemplos para poder compartir, pero no tenemos mucho tiempo, podemos ir entendiendo un poquito, por lo menos, el tema de la triunidad de Dios. Así que Dios no es un Dios, como dicen algunos, de tres cabezas. Algunos piensan que Dios es como un monstruo, que tiene tres cabezas, como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ni es una especie de trilogía de tres dioses, como dicen los mormones también, ¿no? Porque los mormones hablan de que Dios es como una trilogía, ¿no? De tres dioses, y no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Dios es único y Dios es uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas distintas, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, como lo conocemos. Tres personas que decíamos son coherederas, mejor dicho, perdón, son coeternas, separadas, pero siempre unidas, siempre unidas, independientes, pero enlazadas en todo, en propósito, en deseo y en voluntad. O sea que, a pesar de que nosotros vemos que a través de la historia ellos actuaron de manera, digamos, independiente, y lo hicieron de manera separada, podemos decir, a través de la historia, siempre estuvieron unidos. Vamos a verlo eso en algunos versículos bíblicos. Yo me acuerdo cuando Jesús le habló a Felipe allá en San Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 14, y le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no te has dado cuenta que si me has visto a mí, has visto al Padre.
Y luego le dijo, porque el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos lo mismo. Si me viste a mí, lo viste a él. Y entonces hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de esas verdades. Por eso digo que la enseñanza de la Trinidad es una que va más allá del alcance de la mentalidad humana, ¿no? Creo que esta justamente doctrina es una de las más difíciles de poder comprender, ¿no? Por eso la mente humana no puede percibir, dice la Biblia, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque les son locura, ¿eh? Hay cosas que no podemos entender nosotros. Esas cosas que a mí me gusta repetirles que anoten siempre Deuteronomio 29:29, donde dice las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos de generación en generación, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Pablo nos decía que hay cosas que la mente humana no puede percibir de Dios. ¿Por qué? Porque nos parecen una locura a nosotros, ¿no? Muchas cosas que el Señor ha hecho. ¿Cómo entender las cosas que Cristo ha hecho por nosotros? Que Él no había otra manera de redimirnos, no había otra manera quizás de hacer las cosas, y Él tuvo que sufrir tanto, tanto, tanto en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. Entonces, hay un misionero muy famoso, muy conocido en la historia, que es el misionero y maestro Juan Wesley. Wesley, si alguno puede conseguir la biografía de Wesley, está bueno que la puedan comprar y la puedan leer, o creo que por internet se puede conseguir. Y él expresó algo que yo anoté, ¿no es cierto? Él dijo, hablando de este tema, de la Trinidad, él dijo, muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre. Escuchen, muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre, y yo te mostraré un hombre que puede comprender a un Dios trino. Bueno, él lo comparó de esa manera, y creo que realmente, bueno, fue una comparación, ¿no es cierto?, pero muy justa, ¿no? Porque es como cuando yo les comentaba en uno de los estudios bíblicos que dimos y les decía cómo nosotros podemos transmitirle lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos a una hormiga, ¿no? ¿No? Es imposible, ¿no? Es imposible. Es como que nosotros quisiéramos saber qué es lo que la hormiga... Bueno, también es muy difícil, ¿no? Porque la hormiga no puede entender lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera somos, ¿no es cierto?, como esa hormiga delante del hombre, así somos nosotros delante de Dios. A veces no podemos entender todas las cosas, solamente entendemos las cosas que están reveladas. Esas cosas que el Señor nos dejó claramente bien definidas en la palabra. Y bueno, algunas nos cuesta un poquito, tenemos que indagar, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar, tenemos que aprender un poco de hebreo, de griego, para poder comprender, ¿no es cierto? Pero si nos esforzamos, muchas cosas vamos a comprender y a entender, pero algunas seguramente no la vamos a entender, y cuando llegue el tiempo la vamos a entender. Hay un pasaje muy lindo que está en Isaías capítulo 55, el versículo 8, dice algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Amén. Así que ahí Dios nos muestra la distancia que hay, ¿no?, entre lo que Él piensa y lo que nosotros pensamos. Y bueno, y por eso hay muchas cosas que nosotros no podemos comprender de una forma tan sencilla. Ahora, la lógica humana es muy simplista, ¿no? Porque no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona, ¿eh? Muchas veces, como yo dije recién, no podemos entender por qué Dios determinó que la muerte de Cristo fuera de esa manera, ¿no? Tan cruel, tan terrible. Porque nuestra mente es muy simple, muy simplista. Creo que nosotros utilizamos de la capacidad que Dios nos dio, no sé si alcanzamos a utilizar
el 5% de la capacidad y un 95% que no podemos desarrollar, que no hemos podido desarrollar, porque buscamos todo lo sencillo, todo lo simple, y nos cuesta esforzarnos para poder indagar y examinar y todo eso. Y cuando queremos aplicar esa lógica humana a Dios y a la palabra, ¿no es cierto?, que es la Biblia, nunca llegaremos a una conclusión verdadera porque la mente humana no entiende las cosas de Dios, porque como dijo Pablo, son locura. Algunas cosas no las entendemos, ¿no? Es como humanamente hablando, ¿no? ¿Qué harías vos si alguien te da un cachetazo? Bueno, se lo querés devolver. En el momento se lo querés devolver. Porque la mente humana es simple, muy simplista, ¿no? Entonces, si alguno te lastima, no lo querés perdonar. Bueno, y Dios a través de la Biblia nos va llevando ¿a qué? A que nosotros podamos decir, bueno, esto es una locura. ¿Cómo me van a pedir a mí que yo perdone al que me estafó? ¿Cómo me va a pedir a mí que yo perdone al que me violó? ¿Cómo me van a pedir a mí que perdone al que me maltrató durante toda la vida, me golpeó o lo que sea? Y uno dice, esto es una locura. Bueno, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Hay cosas que son una locura, pero que Dios las pide porque no son imposibles para hacer, son posibles, porque Dios nos da esa gracia, ese poder y esa fuerza para poder hacerlo. Pero la lógica humana es muy simple, ¿no? Y cuando queremos aplicar la simpleza a la Biblia, se nos complica, porque si ustedes quieren entender de una manera simple la Trinidad de Dios, bueno, se complica un poco, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió ahí en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 12, él dice, el apóstol, ¿no? Dice, porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, en el futuro, ¿no? Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos o conoceré como fui conocido. ¿Qué nos está diciendo? Que bueno, hay cosas que no las vamos a tratar de, no las vamos a poder ver claramente porque ahora estamos viendo como en un espejo y vemos cosas medias como oscuras, ¿no? Pero llegará el día en que las vamos a ver cara a cara y las vamos a entender. Por eso la Biblia nos habla de que para que una persona se acerque a Dios tiene que tener algo que es fundamental y es la fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible no solamente acercarse a Dios, sino también agradar a Dios. ¿Y la fe qué hace? La fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Entonces la fe, ¿no es cierto?, me ayuda a entender, a aceptar, a recibir aquellas cosas que yo no veo, no la veo, yo no la tengo clara, pero la fe me ayuda a entender. Entonces alguien viene y me dice, bueno, pastor, la Biblia no habla de la Trinidad. Y yo le digo, sí, la Biblia habla de la Trinidad. Lo que la Biblia no tiene es la palabra Trinidad, pero la Biblia está llena de referencias bíblicas a un Dios trino, que es lo que vamos a ver en esta noche. Así que, ¿cuál es el origen de la doctrina de la Trinidad? De esta doctrina tan difícil de entender. Bueno, quiero decirles 2 o 3 cositas históricas para que ustedes las tengan en cuenta, porque a medida que la iglesia crecía, ¿no es cierto?, también crecían en aquel tiempo los grupos que eran herejes y maestros también que negaban la deidad de Cristo y la del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso fue lo que causó que comenzaran a trabajar en aquel tiempo para determinar claramente la doctrina de la Trinidad. Eso causó, podemos decir, que la iglesia formalizara la doctrina de la Trinidad, y estoy hablando de unos 200 años, ¿no es cierto?, después de Cristo en el año 200, 215 aproximadamente. Allí es donde empezaron a crecer estos grupos herejes, ¿no es cierto?, que enseñaban cualquier cosa, ¿no? Por eso, ¿vieron cuando uno escucha algo que no es bíblico, que dice? Eso es una herejía, ¿no? Es una herejía, es una mentira. Ese es un hereje, ¿no? ¿Por qué? Porque está tergiversando la palabra, la está cambiando, le está diciendo decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, los que conocemos la palabra, cuando escuchamos, decimos, no, eso no es una herejía, es un hereje. Entonces, en aquel tiempo,
principalmente, bueno, había muchos maestros que negaban la deidad de Cristo, ¿no? Dijimos que hemos visto ya cuando estudiamos a Jesús y cuando estudiamos al Espíritu Santo en la clase anterior, vimos que ellos dos son Dios. Hemos visto eso, hemos visto que en ellos está la deidad. La deidad, ¿qué significa? Que tienen una naturaleza, ¿no es cierto?, divina, que son Dios, y en este caso, bueno, Jesús también fue hombre y el Espíritu es Espíritu, pero por ser Espíritu no deja de ser Dios. Es Espíritu, pero a la vez es Dios. Por eso se habla de la deidad de Cristo, Cristo hombre y Cristo Dios, y se habla de la deidad del Espíritu Santo, el Espíritu y Dios, la persona del Espíritu Santo. Pero bueno, esos maestros falsos, herejes, se habían levantado, y entonces en el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primero en establecer esta doctrina y fue el primero que utilizó el término Trinidad. El término Trinidad aparece por medio de Tertuliano en el 215 después de Cristo. Ahí arranca un poco donde tienen que empezar a afirmar la verdad de la Trinidad y la verdad de la deidad. Cristo Dios, Espíritu Santo Dios y el Padre es Dios, ¿sí? Había falsas doctrinas, y algunas de las falsas doctrinas que se levantaron en aquella época, por ejemplo, fueron el gnosticismo, ¿no? Que es lo que hoy conocemos nosotros como la ciencia cristiana. Vieron que, no sé si ustedes estudiaron algo de sectas y creencias, quizás algún día vamos a estudiar esa materia, pero bueno, está lo que llamamos o se llama la ciencia cristiana de hoy, que es el agnosticismo del ayer, digamos, ¿no? Que existían desde el tiempo de los apóstoles, y ellos fueron fuertemente condenados por el apóstol San Pablo en su carta cuando le escribe a los colosenses, y también por Juan, en la primera epístola de Juan, los condena a los agnósticos, ¿no? Eran estos que se creían que se las sabían todas, ¿no? Seguramente conocen a algunos de esos que creen que tienen la verdad, que ellos saben todo, que bueno, que la verdad es absoluta y es de ellos. Y entonces los gnósticos, ¿qué hacían? Negaban ellos la deidad de Cristo y lo presentaban en realidad a Cristo como si fuera un super ángel que emanaba de Dios, que venía de parte de Dios, que era un ser inferior a Dios, ¿no es cierto? O sea, que no era Dios, sino que él venía de Dios, pero era un ángel, ¿no es cierto?, un super ángel, un gran ángel, ¿no? Como quizás nosotros hoy conocemos a Gabriel, el ángel Gabriel, no Gabriel Castañari, el ángel Gabriel, ¿no es cierto? Y otros ángeles que menciona la Biblia, que los conocemos como principales ángeles, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos decían eso, que Jesús era un ser inferior a Dios. Bueno, lo mismo que dicen hoy los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Los testigos de Jehová dicen que Jehová es Dios y que Jesús es un Dios, con minúscula más pequeño. Entonces, bueno, entre paréntesis les digo que los testigos de Jehová dicen que son monoteístas, ¿no? Mono de uno, teístas Dios. Entonces que creen en la existencia de un solo Dios. Pero a la vez, al decir lo que nos dicen de Jesús y del Padre, nos están diciendo que en realidad no son monoteístas, son politeístas. Poli de muchos, teísta de Dios. O sea que ellos creen en la existencia de muchos dioses diferentes. Por eso ahí hay una contradicción entre lo que ellos dicen creer y lo que nos explican cuando nos dicen que Jesús no es Dios, que no es Dios. Entonces una de las pruebas más fuertes de la iglesia primitiva fue justamente la de los herejes, los arianos, que eran los testigos de Jehová de hoy. Los arianos de antes son los testigos de Jehová de hoy, y esta fue una herejía la que motivó a la iglesia primitiva a formalizar la doctrina de la Trinidad. Fueron justamente por todos estos grupos herejes y agnósticos que se levantaron, que el apóstol Pablo, Juan y todos, y luego después, más adelante, Tertuliano tomó la determinación de comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, para formalizar la doctrina de la Trinidad. Así que los modernos, podríamos decir actuales, ¿no?, arianos o testigos de Jehová, podríamos decir que son politeístas,
dicen ser monoteístas, pero son politeístas, de acuerdo a la versión del Nuevo Mundo de la Biblia que ellos tienen, porque yo no sé, entre paréntesis también, si sabían que ellos tienen una traducción de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, que es una traducción de la Biblia, pero hecha por ellos mismos, ¿no? Por eso la Biblia de ellos dice lo que ellos quieren que diga. No es como nuestras Biblias que están tomadas de los originales griegos y hebreos y que han sido minuciosamente, ¿no es cierto?, escritas y bueno, y han pasado por todos los filtros que tenían que pasar para que la escritura nos llegara al día de hoy. Ahí en la Biblia de la traducción, como dije, del Nuevo Mundo que tienen ellos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, el capítulo 1, versículo 1 de Juan dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Eso es lo que dice la Biblia de ellos, no es lo que dice nuestra Biblia, ¿no es cierto? Nuestra Biblia lo dice completamente diferente. ¿Se acuerdan? Ahí, si usted tiene su Biblia, acá tengo la mía, acá abajo, le voy a leer el texto bíblico tal cual lo tenemos nosotros. Y dice de esta manera, le leo de nuevo el de la traducción de los testigos de Jehová. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, coma, y la palabra era un Dios, o sea, como que estaba con Dios y era un Dios, era otro Dios. Pero nosotros, en nuestra traducción de la Reina Valera 60, tenemos en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Amén? ¿Notan la diferencia que había? Bueno, si nosotros consideráramos esta porción de la Escritura, la forma de creer en Cristo como un Dios, como ellos decían, y creer en Jehová como el Dios verdadero, los hacían en realidad politeístas a ellos, que es lo que estaba explicando recién. Así que el politeísta es el que cree en más de un solo Dios. Y esta es también la creencia, por ejemplo, de los mormones, quienes creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si fueran tres dioses separados. Por eso, además de creer también que existen otros dioses, ¿no? Para ellos, también dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses, no un solo Dios, como hemos estado hablando hasta recién, ¿no? La traducción de Juan 1.1 en la Biblia nos enseña que Jesucristo existe desde el principio con Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo era Dios. Claramente lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, ¿esto qué hace? Contradice claramente la enseñanza errónea de los testigos de Jehová de que Cristo fue creado después de Dios o de Jehová y de que estuvo solo antes. Esa es otra herejía, podemos decir, que impulsó también a la formalización de esta doctrina. Fueron, bueno, varias, ¿no es cierto?, las herejías. Otra, como para dejarle una más nomás, que me acordaba, tenía que ver con la doctrina sociniana, que serían los unitarios de hoy, los unitarios de hoy. Si ustedes investigan un poquito, podrían conocer estas sectas que estoy mencionando. Y todos los antes mencionados enseñaban entonces enseñanzas erróneas, y tienen en común estas tres, por lo menos que yo mencioné, que le dan a Cristo todo título, ¿no? Le dicen, bueno, que Él es un ángel, que Él es, bueno, Él era el verbo, y todos los títulos le dan a Cristo, excepto que le darían todos los títulos, pero no le dan el título de Dios, y no le dan el título de Señor y Salvador. Después le meten todos los títulos, pero no dan el título que realmente Cristo tiene. Dijimos que Dios es un solo Dios, con tres personas, en tres personas, y hablamos de la esencia, ¿no? Así que yo quiero explicar un poquito el tema de la persona y de la esencia. Persona
creo yo que todos más o menos tenemos una idea de lo que significa, ¿no? De acuerdo a la enseñanza bíblica, cuando hablamos de persona, no se hace esto en el mismo modo en que se hace cuando se habla del ser humano, ¿no es cierto? Ahí está hablando la Biblia acerca de Dios, y esta palabra creo yo que encierra un poco más, ¿no? O sea, las tres personas son inseparables, pero también son interdependientes y están eternamente unidas en un ser divino. Eso es lo que nos cuesta por ahí entender, por eso a veces, como Pablo dice, no, es como una locura esto, poder entenderlo, pero es lo que la Biblia nos revela. La esencia, es la doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios, quien es uno en esencia o sustancia, pero tres personas que son otra vez coiguales, inseparables, interdependientes y eternamente unidas en un ser y esencia divina. Amén. Así que yo quiero que ahora recordemos un poquito algunas de las cosas que habíamos estado viendo cuando estudiamos, ¿no es cierto?, a Jesús, para darnos cuenta que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al Hijo, yo quiero que recordemos algunos pasajes, porque lo más importante es que podamos entender que Cristo es Dios, ¿no? Y eso nos habla de la deidad de Cristo, que tengamos la seguridad y la convicción de que Jesucristo fue hombre, verdadero hombre, y por eso sufrió por nosotros, por eso tuvo hambre, por eso tuvo sed, por eso lloró, por eso sintió dolor, por eso, bueno, todo lo que ya sabemos. Y por otro lado, él fue verdadero Dios, por eso resucitó muertos, sanó los enfermos, perdonaba pecados que solamente Dios puede perdonar pecados, y él perdonaba pecados. Incluso los religiosos de su época decían, ¿quién es este? Es solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le decía al paralítico, tus pecados te son perdonados. Él perdonaba los pecados porque era Dios. Bueno, la deidad de Cristo está probada por sus nombres, ¿no es cierto? Sus nombres. Ahí hay varios pasajes de la Biblia que por supuesto no los vamos a poder mirar todos, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 8, allí hay un pasaje que es muy interesante, que vamos a leer ahora, que dice, Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, más del Hijo dice, o sea, de Jesús se está hablando, ¿no? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Esto lo dice del Hijo, tu trono, oh Dios. También, bueno, allí le da el nombre de Dios a Jesús, ¿no es cierto? Tu nombre, tu trono, oh Dios. También el nombre de Hijo de Dios, ¿no es cierto? Lo encontramos en varios pasajes de la Biblia, ahí en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 16 podemos ver, Mateo capítulo 16, gloria a Dios. Ahí vamos buscando. El versículo 16 dice, gloria a Dios, respondiendo Simón Pedro, le dijo, ¿se acuerdan aquel momento en que Jesús preguntó quién era él? Y bueno, le dijeron algunas respuestas y entonces Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero más adelante, en el capítulo 26 del libro de Mateo, también capítulo 26, en el versículo 61, dice la palabra allí, cuando Jesús está ante el concilio,
capítulo 26 de Mateo, verso 61, dice que dijeron, este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Amén. Así que, bueno, ahí lo tenemos, los nombres de Jesús, ¿no es cierto? Allí le dicen Dios en Hebreos capítulo 1, verso 8. En Mateo le llaman Hijo de Dios. En Mateo capítulo 22, verso 43 al 45, lo llaman Señor, Señor, ahí. Ese pasaje también es muy interesante en el libro de Mateo que estamos viendo, el capítulo 22, los versos 43. Ahí dice, él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama Señor, diciendo, y el versículo 44 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Dice entonces, ¿no? Entonces, allí encontramos nombres que tienen que ver con la deidad de Cristo, o sea, Cristo Dios, ¿no es cierto? Encontramos el nombre de Dios, el nombre de Hijo de Dios, el nombre de Señor. También Apocalipsis 19, versículo 16, dice que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Pero bueno, también está comprobada, digamos, su deidad por sus características o atributos. Y eso ya lo hemos visto, pero lo repasamos rapidito. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos sobre Jesús, vimos que él tenía características que solamente Dios puede tener. Y bueno, él es omnipotente, Mateo 28, 18. ¿Se acuerdan cuando él dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra? Bueno, él es omnisciente, También hemos declarado que él sabe todas las cosas. Esto estaba en Juan capítulo 1, verso 48. Él también nos muestra Mateo 18, 20, que es omnipresente, Por eso él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Él iba a estar siempre con nosotros, su presencia, porque él es omnipresente. Entonces tiene las características o los atributos de Dios. También en Juan capítulo 1, verso 4, dice que él nos da vida. Yo les doy vida eterna, dice Jesús. Juan 14, 6 dice que él es la verdad. Y Dios es verdad, ¿sí? Y también Hebreos 13:8 nos habla de la inmutabilidad de Cristo. O sea, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos? Significa que él es inmutable, que él no puede, que él no cambia, ¿no? Él siempre es el mismo. Entonces, Cristo es Dios también por sus características o atributos, como hemos mencionado. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que también su deidad fue probada por la adoración que le rendían a él. Usted sabe que la Biblia dice que solo a Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí o no? Dice eso. Solo a Dios adorarás y a él solo servirás. Así que la palabra fue muy clara. Solamente Dios es digno de ser adorado. Por eso, tanto Pablo y como los otros, cuando estuvieron en algunas ciudades y la gente, por los milagros que Dios hacía a través de ellos, querían adorarlo. ¿Se acuerdan? Ellos no querían ser adorados. No dejaban que la gente le adorara. Ellos tenían claro que solamente a Dios se puede adorar y solo a Él le servimos. Pero qué interesante que, por ejemplo,
En Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice la Biblia que los ángeles le adoraron. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Quién es el primogénito en el mundo? Jesús, ¿no es cierto? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios, al primogénito. Al primogénito. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Todos los ángeles de Dios adorando al primogénito, o sea, a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. También ahí Mateo capítulo 14, el versículo 33, miren qué interesante, ¿no? Cuando Jesús anda sobre el mar, ¿se acuerdan aquella historia interesante, tan linda? Pero ya al final de la historia dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, en aquella tormenta. Entonces, versículo 33, los que estaban en la barca, dice la palabra, ¿qué hicieron? Vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Amén. Así que los ángeles le adoraron, los hombres le adoraron, y mire lo que dice Filipenses, capítulo 2. Ese texto tan tremendo, Filipenses 2:10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Para que todos, dice, todo nombre, doble su rodilla, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Qué dice ahí? Dice que todos le van a adorar. Va a llegar un día en que todos van a adorar a Jesucristo. Entonces esta es una, digamos, una de las cosas que nos prueban de que Jesucristo realmente era Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él era adorado por los ángeles, por la gente, por todos va a ser adorado Jesús porque Él es Dios. Y también probada por su igualdad en la Trinidad. La Biblia nos enseña algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo ahí en San Juan capítulo 10, el versículo 30, ¿no es cierto? Nos habla de que hay igualdad con el Padre, ¿no? Y el versículo 30 del capítulo 10 dice la palabra, allí Jesús está hablando, ¿no es cierto? Y está explicando la parábola del redil, y después la del buen pastor, y luego los judíos lo rechazan a Jesús, ¿no es cierto? Y en el versículo 27 del capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Él lo declara, ¿sí? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle, O sea que los agnósticos y los herejes de esa época comenzaron a rechazar a Jesús porque él estaba diciendo que era Dios. Él estaba declarando ahí claramente, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Amén. Un poquito más adelante, en el capítulo 14, el versículo 23, allí también encontramos, San Juan habla mucho, ¿no es cierto?, de Jesucristo como Dios, porque le está escribiendo justamente a los judíos. Y entonces en el versículo 24 podemos, o 23, podemos un poquito, sí, 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y luego dijo, y vendremos a él, vendremos, y haremos morada con él.
vendremos y haremos, juntitos los dos, ahí el Padre y el Hijo actuando juntamente para la gloria del Señor. Así que también, bueno, hay otros pasajes, si quieren anotar ahí en Mateo 28, 19, que ya lo conocemos, donde Jesús habla ahí, ¿no es cierto?, que Él está obrando con el Padre, ¿no es cierto?, y con el Espíritu Santo. Ahí lo encontramos a los tres. Mateo, ¿se acuerdan? Allí, gloria a Dios. La gran comisión, creo que estoy mencionando, Mateo capítulo 28, el versículo 19, gloria a Dios, es cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí vemos a los tres, en ese momento Jesús está diciendo, bueno, en el nombre de papá, en el mío y del Espíritu, bauticen a las personas. Así que bueno, estas son algunas, podemos decir, evidencias bíblicas que tenemos acerca de la deidad de Cristo. Sus nombres, sus características o atributos que solamente son de Dios, ¿no es cierto? Como la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Él tiene el poder para dar vida, Él es la verdad, la inmutabilidad, que Cristo no va a cambiar. Él dice, soy el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y luego probada la adoración que le rinden. Los ángeles le adoran, los hombres le adoran y todos un día le van a adorar porque Él es Dios. Y también, bueno, nos muestra la igualdad con el resto de la Trinidad, ¿no es cierto? Pero también la Biblia nos habla del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo también es Dios. Nos habla de la personalidad que tiene el Espíritu Santo. Y en la clase anterior hemos visto algunas cosas, por eso no las vamos a volver a leer en la Biblia, pero yo les voy a mandar el material completito de la doctrina de la Trinidad para que ustedes lo puedan estudiar más a fondo. Pero dijimos varias cosas de la personalidad y dijimos que su personalidad, aunque es espíritu, el Espíritu Santo es una persona. Y como una persona, él tiene características justamente personales, como la inteligencia. Él es inteligente, nos decía Pablo cuando escribía a los Corintios. Él tiene sentimientos, tiene sentimientos, él se emociona, se entristece, se alegra. Por eso Efesios 4:30 nos hablaba de eso. Él tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad, así como nosotros tenemos inteligencia, sentimientos y voluntad, también el Espíritu Santo tiene esas características que le distinguen como una persona. Pero también son probadas por sus obras, ¿no es cierto? Hay varias cosas que el Espíritu Santo hace, muchas cosas lindas él hace. Por ejemplo, enseña, ¿no? Cuando dice, el Señor dice, el Espíritu Santo cuando venga, Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado o les he mandado. O sea que el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, Él nos guiará a toda verdad, decía el apóstol San Pablo allá en el capítulo 8, versículo 14. En el libro de Hechos encontramos que el Espíritu Santo comisionaba la tarea que los discípulos tenían que hacer y los apóstoles, y los enviaba a los distintos lugares. El Espíritu Santo también manda a los hombres, o sea, Él ordena a los hombres a que hagamos determinadas cosas. También la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, verso 26. Y el Espíritu Santo habla. Por eso, qué lindo es cuando nosotros estamos con nuestros oídos, sentidos abiertos, para que el Espíritu Santo pueda estar hablando a nuestra vida. Y bueno, su deidad también no solamente es probada por las características personales, por sus obras, sino también probada por lo que se le atribuye. La Biblia le atribuye muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser obedecido.
puede ser obedecido. O sea, cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros debemos obedecerle, ¿eh? Por eso, por ejemplo, miremos un texto bíblico para ilustrar lo que digo ahí en Hechos capítulo 10. Ahí hay un texto bastante interesante para poder entender lo que estoy explicando. Hechos capítulo 10, verso 19, dice la Biblia, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. Recuerden que siempre que la palabra está escrita con mayúscula, en la Biblia se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está escrita con minúscula, es porque se refiere al Espíritu humano, ¿eh? Entonces acá está hablando del Espíritu Santo. Y dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo los había enviado para buscar a Pedro y le dice que vaya, que no dude, ¿eh? Luego dice, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. Así que él obedeció la orden que el Espíritu Santo le había dado. Así que el Espíritu Santo puede ser obedecido, como nosotros obedecemos al Padre o al Hijo, también tenemos que obedecer al Espíritu Santo. La última cosa que estuvimos viendo en la clase del Espíritu Santo la semana pasada fue que al Espíritu Santo se le puede mentir, que al Espíritu Santo se le puede resistir, que al Espíritu Santo se le puede reverenciar, que al Espíritu Santo se le puede blasfemar, dijimos, y que también se le puede entristecer. Por eso Efesios 4:30 dice que no entristezcáis, no debemos entristecer al Espíritu. También hablamos de que se le podía ultrajar, Hebreos 10:29, y se puede estorbar o impedir que actúe como Él quiere en nuestra vida. Nosotros podemos ser un tremendo impedimento. Y por último, esto lo dije rápido porque ya lo vieron en la clase anterior, se le puede apagar, al Espíritu Santo se lo puede apagar, y eso es tremendo. Primera Tesalonicenses 5:19 nos habla de que podemos apagar al Espíritu Santo. Por eso, ¿se acuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Avívalo, avívalo, no lo apagues, Así que también la Biblia nos habla de la deidad. Ya vimos que el Espíritu Santo es una persona por todas estas cosas que hemos visto. Muchísimas cosas que nos hablan de la persona del Espíritu Santo. Pero también la Biblia da referencias acerca de que el Espíritu Santo es Dios, es la deidad, ¿no es cierto? Y también está probada por sus nombres. Nombres que en plano de completa igualdad, podemos decir, se relacionan al Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Por ejemplo, si vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 11, dice la Biblia, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahí lo que Pablo está explicando es que lo que sucedió en nuestra vida fue a causa de la justificación en el nombre de Jesús, pero también obra del Espíritu Santo. Allí los dos, trabajando unidos, el Espíritu Santo y Jesús. Bueno, también nos dice que nombres que lo muestran haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Al Espíritu Santo hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y por eso ahí encontramos algunos pasajes como San Juan capítulo 14,
podemos ver rapidito. El versículo 16 nos dice, hablando de la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, versículo 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. ¿Quién puede estar con nosotros para siempre? Dios. Es lo que Jesús también nos dijo. Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Así que solamente Dios puede estar con nosotros para siempre, eternamente. Bueno, y hay otros pasajes que después les voy a enviar para que puedan estar comparando. Pero el Espíritu Santo, también la Biblia nos dice que es el Señor, ¿eh? Y eso lo encontramos claramente en 2 de Corintios capítulo 3, perdón, en 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17. Capítulo 3, verso 17. Versículo 16 podemos leer también. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, o se quitará. Pero el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cantado ese corito? Pero bueno, el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el Señor. El mismo nombre que tenía Jesús. A Jesús también lo llamaban Señor, ¿se acuerda? Así que Él es el Señor. También está aprobada por sus características o atributos personales y divinos que tiene, ¿no? También el Espíritu Santo, lo hemos visto en la clase anterior, tiene omnipresencia, tiene omnisciencia, es omnipotente, también es la verdad, el Espíritu de verdad, ¿eh? La Biblia habla del Espíritu de verdad, es santo, el Espíritu Santo, Él también transmite vida, el Espíritu nos da también sabiduría. O sea, tiene características muy, pero muy especiales que son características de atributos divinos que solamente se las podemos dar a Dios. Y por eso decimos que el Espíritu Santo también es Dios. También probada por sus obras. Su deidad está probada por sus obras. Obras que solo Dios puede hacer. Se dice, por ejemplo, de obras que solamente Dios podría hacer, que fueron hechas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí, ¿qué estaba haciendo el Espíritu? Estaba creando. Y Dios solamente puede crear, como estaba haciendo. El Espíritu Santo puede inspirarnos, Solamente Dios puede traer esa inspiración, como dice 2 de Pedro 1:21. También formar la naturaleza humana de Cristo en nosotros. Solamente Dios lo puede hacer. Convencer a los hombres de pecado. Dice, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También el Espíritu Santo regenera, regenerar o dar nueva vida. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3, versos 5 y 6, que nos dice ahí la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Cuando él dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Bueno, si no naces del agua y del Espíritu, entonces quiere decir que el Espíritu regenera, o sea, da nueva vida. Confortar y consolar es una obra del Espíritu. Interceder, como vimos, santificar, son obras que solamente Dios las puede hacer y por eso están adjudicadas en la Biblia al Espíritu Santo y por eso decimos nosotros que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, hay muchas cosas más que podemos ver, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos llegando ya al límite de la hora y simplemente quiero decir que bueno, muchas cosas han sido probadas porque su ser está asociado, ¿no es cierto?, el ser del Espíritu en plano de igualdad con las otras personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, ¿sí? Un solo Dios, con tres personalidades. Y ellos son
coiguales, son coeternos, ellos han existido siempre unidos, pero se han manifestado a través de la historia de diferentes maneras. Por eso decimos que tenemos que tratar de que no se confunda, ¿no? En acuerdo, porque hay lo que en el Hijo le constituye, por ejemplo, a Hijo y no el Padre, y hay lo que el Hijo, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo le constituye como Espíritu Santo y no el Padre ni el Hijo. ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, por ahí estoy haciéndole un poco de lío. Que hay algunas características que distinguen, ¿no es cierto?, el obrar del Padre, el obrar del Hijo y el obrar del Espíritu Santo, porque son como características distintivas. Es como cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos en la posición de padre, actuamos de una manera. Nos ponemos en la posición de hijos y actuamos de otra manera. Nos ponemos en la posición de esposo y actuamos de otra manera, pero somos la misma persona. Pero depende de la función que estamos llevando adelante, es cómo nosotros nos manejamos, ¿no es cierto? Cómo actuamos, cómo nos manifestamos. Entonces es importante que nosotros no mezclemos o no confundamos, ¿no es cierto? Que porque ellos han actuado a través de la historia en diferentes momentos, que entonces son tres dioses, como dicen allí quizás los mormones, ¿no? Así que bueno, quería ya terminar un poquito con un pasaje que encontramos en Primera de Juan, capítulo 5. Ahí hay un pasaje que a mí me gusta siempre recordar, capítulo 5 de Primera de Juan. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra y ya con esto terminamos la clase. Dice, quiero leerle ahí cuando habla de la fe que vence al mundo, la fe que vence al mundo. Y dice Juan, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, al Padre y al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Escuchen ahora el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. El Padre, el Hijo, o sea, el Verbo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan.